Estados Unidos estuvo muy cerca de no ser un país donde el inglés mandara por defecto. Desde las colonias hasta el siglo XX, idiomas como el español, el francés, el holandés y sobre todo el alemán tuvieron momentos de gran fuerza. Te voy a contar, en orden y con ejemplos sencillos, como las olas de inmigración, las decisiones políticas y hasta las guerras pusieron en juego qué idioma se hablaba en las escuelas, las iglesias y los periódicos. Verás por qué en el siglo XIX los vecindarios y las calles podían sonar en alemán, como durante la Primera Guerra Mundial se llegó a prohibir enseñar alemán en algunas escuelas, y como hoy el español transforma ciudades como Miami o El Paso. ¿Por qué te interesa esto? Porque entender esos giros explica por qué hablamos como hablamos hoy, que se decide en las aulas y por qué la lengua se vuelve un tema político. Además, hay anécdotas curiosas, periódicos enteros en alemán, leyes que cambiaron la enseñanza en una noche y vecinos que pasaron de cantar himnos en distintas lenguas a debatir sobre carteles bilingües. Sigue conmigo y verás, paso a paso y con ejemplos reales y fáciles, cómo casi cambia el idioma nacional y qué lecciones guarda esa historia, la parte seria y la que da para sonreír, sobre identidad, política y convivencia. La curiosa ausencia de un idioma oficial nacional. El gobierno federal de Estados Unidos nunca ha declarado formalmente un idioma oficial, y eso explica buena parte de la confusión que muchos extranjeros sienten al llegar. En la práctica, el inglés domina oficinas, tribunales y la educación pública, pero ese dominio se logró por costumbre y necesidad, no por una ley nacional que lo impusiera. Ejemplos claros, formularios federales que suelen estar en inglés primero y luego en otros idiomas, y servicios locales que ofrecen traducciones para atender comunidades hispanohablantes, asiáticas y nativas. Al principio, la diversidad lingüística fue tomada como algo práctico, comunidades enteras hablaban alemán, español, francés o lenguas indígenas, y las autoridades locales se adaptaban. Con el tiempo aparecieron movimientos que proponían declarar el inglés como único idioma oficial. Estos grupos llevaron la discusión al Congreso en varias ocasiones y lograron que muchos estados adoptaran leyes que favorecen el inglés. Sin embargo, ninguna ley federal que fije un idioma único logró suficiente apoyo para convertirse en norma nacional. Así que, aunque algunos estados dijeron, oficialmente, inglés, el país como conjunto siguió siendo oficialmente silencioso al respecto. Los motivos por los que no se impuso un idioma oficial a nivel nacional son sencillos y prácticos. Primero, el sistema federal permite que estados y ciudades actúen distinto. Un condado con muchos hablantes de español puede exigir traducciones en las urnas, mientras otro no lo hace. Segundo, hay decisiones judiciales y leyes que obligan a ofrecer servicios en otros idiomas cuando hay una necesidad comprobada, como en escuelas o en procesos electorales. Esos mecanismos complican un cambio absoluto. Tercero, la política. Imponer un único idioma puede ser visto como un ataque a identidades culturales y generar rechazo social, algo que muchos políticos prefieren evitar. En la vida diaria eso se traduce en ejemplos muy concretos. Si vas a votar en ciertas áreas con alta población de hablantes no ingleses, recibirás boletas en su idioma. En escuelas con muchos estudiantes que recién llegan, hay programas que ayudan con la enseñanza del inglés y con traducciones para que los padres comprendan las evaluaciones. En varias oficinas de correos y servicios sociales se encuentran folletos en varios idiomas. La curiosa ausencia de una norma nacional no impide que el idioma funcione como herramienta práctica, aunque a veces cause trámites más largos y confusiones divertidas, como solicitar un documento en un mostrador en el que te contestan en el idioma equivocado. En resumen, el inglés es la lengua dominante por hábito y por la fuerza del uso cotidiano, pero no por un decreto central. Eso permite flexibilidad y respuestas locales, aunque también genera debates recurrentes sobre identidad, integración y eficacia administrativa. Y sí, podría decirse que Estados Unidos cambió su idioma en la práctica, sin firmar el papel oficial, una especie de acuerdo tácito entre usuarios, funcionarios y costumbre. Raíces coloniales, inglés, francés y lenguas indígenas. Cuando los colonos europeos llegaron a lo que hoy es Estados Unidos, se encontraron con un mapa lingüístico ya lleno de voces nativas y con dos grandes idiomas que empezarían a disputarse el territorio, el inglés y el francés. Los pueblos indígenas hablaban lenguas muy distintas entre sí, pertenecientes a familias como la algonquina, la iroquesa y la sioux, y esas lenguas tenían nombres propios para ríos, montañas y asentamientos que aún hoy usamos. Al mismo tiempo, los colonos ingleses del Atlántico trajeron sus costumbres y su idioma, mientras que los colonos franceses ocuparon zonas del Valle del Mississippi y la costa del Golfo, dejando un rastro lingüístico visible. En las comunidades inglesas surgieron dialectos locales que todavía se perciben. El acento de Nueva Inglaterra no suena igual que el del sur profundo. Además, palabras y expresiones inglesas que eran de uso cotidiano en tribunales, iglesias y escuelas terminaron haciendo al inglés la lengua de la administración y el comercio. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, impulsado por la inmigración y por la rapidez con la que las instituciones inglesas se consolidaron en muchas colonias. En la vida diaria, sin embargo,
La mezcla era palpable, en los mercados se negociaba en inglés, pero muchas familias bilingües conservaban vocabulario indígena para objetos y lugares. El francés dejó huellas más ubicuas de lo que se suele pensar. Los nombres de ciudades y ríos recuerdan esa presencia. Detroit, Baton Rouge y Des Moines son señales claras de la huella francesa en el paisaje. En el sur, la cultura francófona se tradujo en modos de hablar y en variantes como el francés cajún y el criollo de Luisiana, que sobreviven en la música, la cocina y las celebraciones comunitarias. Por ejemplo, aún hoy en barrios de Nueva Orleans se escuchan palabras francesas en conversaciones cotidianas, y platos con nombres de origen francés aparecen en los menús locales. Asimismo, el derecho y la administración en algunas zonas mantuvieron tradiciones legales de origen francés por más tiempo que en otras. Las lenguas indígenas no desaparecieron, muchas dejaron marcas permanentes. Nombres como Mississippi, Connecticut, Massachusetts y Oklahoma provienen de palabras indígenas que describían ríos, lugares altos o características del territorio. En el vocabulario cotidiano del inglés estadounidense aparecen términos de origen nativo, como mocasín, tobogán o tomahawk, que entraron al uso a través del contacto directo y el comercio. Hoy hay esfuerzos concretos para revitalizar esas lenguas. Comunidades cherokee mantienen escuelas inmersivas para enseñar su lengua a los niños, y varios pueblos del suroeste ofrecen clases de navajo para recuperar vocabulario y tradiciones. Es decir, aunque el inglés y el francés modelaron mucho del paisaje lingüístico colonial, las voces indígenas siguen presentes y activas, recordándonos que el idioma de un país es el resultado de muchas conversaciones a lo largo del tiempo. Inmigración y el mosaico lingüístico estadounidense. Desde los primeros asentamientos europeos, el territorio que hoy llamamos Estados Unidos fue un cruce de lenguas. Además del inglés se hablaban francés, holandés, español y multitud de lenguas indígenas. Esa mezcla no era puntual, se formaron comunidades completas donde otra lengua dominaba la vida diaria, la religión y la prensa local. No era un país monolingüe. Durante oleadas migratorias posteriores llegaron millones de personas con su propio idioma y costumbres, y construyeron barrios donde se oían otras voces en la calle. En el Lower East Side de Nueva York se hablaba yiddish en los mercados y teatros. En el norte de Boston resonaban conversaciones en italiano junto a los cafés. Comunidades de hablantes de alemán se asentaron en el medio oeste y dejaron iglesias y periódicos en su lengua. Estos barrios conservaron escuelas, asociaciones y periódicos en idiomas distintos al inglés, lo que permitió que las lenguas sobrevivieran y se transmitieran por generaciones. Era normal leer un diario en una lengua extranjera junto al banco. Más adelante, la llegada masiva de personas de América Latina y de Asia transformó otra vez el mapa lingüístico. En estados del suroeste y en muchas grandes ciudades el español se volvió parte de la vida cotidiana. Anuncios en la calle, emisoras de radio en español, y menús bilingües en restaurantes. Chinatowns en San Francisco y Nueva York, Koreatown en Los Ángeles y la gran comunidad árabe en Dearborn son ejemplos vivos de cómo los inmigrantes mantienen su idioma en el día a día. En las escuelas públicas aparecieron programas para estudiantes que no hablaban inglés, y surgen medios de comunicación en múltiples lenguas. El proceso es sencillo en la práctica, la primera generación usa su lengua materna con intensidad, la segunda mezcla ambas, y la tercera suele hablar mayormente inglés. Punto final. La presencia permanente de tantas lenguas generó también debates y cambios en la política y los servicios públicos. Municipios y agencias municipales tuvieron que ofrecer documentos y servicios en varios idiomas. En algunos lugares se impulsaron programas de educación bilingüe para integrar a niños recién llegados. Al mismo tiempo surgieron movimientos que defendían el inglés como lengua común, lo que reflejó el choque entre la necesidad práctica de comunicación y el deseo de conservar identidades. Y, como anécdota, se puede decir que a veces las ciudades suenan como una playlist internacional, con anuncios en español seguidos de una conversación en tagalo y luego un sermón en polaco. En conjunto, la inmigración tejió un mosaico lingüístico que ha cambiado y se sigue transformando. Las lenguas entran, se mezclan, se adaptan y dejan huella en la cultura, la gastronomía y el paisaje urbano. Pocas cosas ilustran mejor la idea de que un país puede ser plural lingüísticamente sin perder la capacidad de entenderse. Siglos XIX-XX, primeras voces a favor del inglés oficial. Durante el siglo XIX la enorme entrada de personas de lugares muy distintos convirtió las calles, las fábricas y las escuelas en verdaderos mosaicos de lenguas. Los empresarios necesitaban que los obreros se entendieran en el taller, las autoridades querían uniformidad administrativa, y muchos ciudadanos creían que una lengua común ayudaría a la unidad nacional. Por eso empezaron a escucharse voces que pedían que el inglés fuera la norma oficial, impulsadas tanto por motivos prácticos como por prejuicios. A veces la discusión venía de comerciantes que solo querían que sus pedidos llegaran sin malentendidos, y otras veces de grupos que temían perder influencia política. Grupos organizados jugaron un papel importante en dar fuerza a esas ideas.
Movimientos nativistas del siglo XIX ya protestaban contra la llegada de inmigrantes y más adelante surgieron asociaciones como la American Protective Association y la Immigration Restriction League, que presionaron para limitar la influencia de lenguas extrañas en la vida pública. También los maestros y administradores escolares se convirtieron en promotores del inglés, porque las escuelas públicas eran vistas como la vía principal para americanizar a las nuevas generaciones. Un ejemplo sencillo, en muchas escuelas se castigaba al niño que hablaba en casa una lengua extranjera. El castigo no siempre era duro, a veces bastaba con una nota en la libreta y una advertencia, pero la señal era clara. El empuje se intensificó con la Gran Guerra, la sospecha hacia comunidades que hablaban alemán llevó a medidas más contundentes y a un cambio cultural rápido. Durante esos años se cerraron periódicos en otras lenguas, se limitaron celebraciones y muchas escuelas redujeron o eliminaron la enseñanza en idiomas distintos al inglés. Al mismo tiempo surgieron programas de americanización que ofrecían clases nocturnas de inglés, ayudaban con trámites y enseñaban cómo funciona el sistema político. Era una mezcla de apoyo práctico, aprender el idioma para conseguir trabajo, y presión social. Si no hablabas inglés, la integración era más difícil. Un ejemplo de la vida cotidiana, empresas textiles que antes colgaban carteles bilingües empezaron a usar solo inglés en instrucciones de seguridad. No todo fue monolítico ni triunfal, hubo resistencia y matices. Comunidades étnicas defendieron sus escuelas, periódicos y tradiciones lingüísticas. Algunas leyes estatales fomentaron el inglés en la administración y la enseñanza, pero a nivel federal no se llegó a imponer oficialmente un idioma único de manera absoluta. La idea de un inglés oficial tuvo fuerza y logró cambios palpables, como políticas escolares y pruebas de alfabetización para inmigrantes, pero la realidad social siguió siendo plural. Al final, la presión por un idioma común dejó huella en la educación y en la vida pública, aunque el país continuó hablando muchas lenguas en los barrios, en las mesas familiares y en los mercados, y en ocasiones, con humor, la gente mezclaba palabras hasta crear un dialecto práctico que servía para pedir café, pagar el alquiler y contar un chiste rápido. La Primera Guerra Mundial y la persecución del alemán. Antes de que la tensión llegara a su punto máximo, las comunidades germanoamericanas eran visibles y vivas. Periódicos en alemán circulaban en muchas ciudades. Las iglesias celebraban servicios en ese idioma y en las escuelas se enseñaba a leer y escribir en alemán como parte de la vida cotidiana. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en Europa, la opinión pública empezó a cambiar lentamente hacia la desconfianza. Poco a poco, y luego de manera más rápida cuando Estados Unidos entró en la guerra, esa desconfianza se convirtió en medidas legales y actos de censura que afectaron directamente al idioma y a quienes lo hablaban. El gobierno adoptó herramientas que limitaban la libertad de expresión y permitían vigilar la prensa y el correo en idiomas extranjeros. Leyes como la Espionage Act y la Sedition Act se usaron para justificar la censura. Correos revisados, artículos en alemán examinados y, en algunos casos, periódicos cerrados o forzados a autocensurarse para evitar problemas legales. Así, muchos diarios en alemán dejaron de publicarse o cambiaron su contenido para parecer más patrióticos. No fue solo la ley, también hubo vigilancia social en las calles y en los vecindarios. En la vida cotidiana se notaron cambios curiosos y humillantes a la vez. Algunos maestros fueron despedidos por hablar alemán en clase. Los himnos y sermones en alemán fueron sustituidos por inglés en iglesias que habían usado ese idioma durante generaciones. Incluso la comida sufrió. Platos tradicionales recibieron nombres nuevos para evitar cualquier vínculo con Alemania. El famoso sauerkraut, por ejemplo, pasó a llamarse en algunos lugares Liberty Kaffee. Pequeñas decisiones como esa muestran cómo el idioma fue presionado desde lo público hasta lo privado. Y sí, hasta el repollo se volvió patriótico por un tiempo. El efecto a largo plazo fue una aceleración en la asimilación lingüística. Muchos inmigrantes y sus descendientes dejaron de usar el alemán en público y, con el tiempo, en casa. Las nuevas generaciones crecieron mayoritariamente en inglés y la presencia pública del alemán se redujo notablemente. Aunque no todo fue persecución organizada, también hubo vecinos que protegieron a sus amigos y líderes que llamaron a la calma. El mensaje general fue claro: hablar alemán podía traer problemas. Así, lo que comenzó como una ola de sospecha se transformó en un retroceso cultural que alteró la forma en que millones de personas practicaban su lengua y su identidad en Estados Unidos. Movimiento, solo inglés, origen y estrategias. Las raíces del movimiento nacieron de reacciones locales ante olas de inmigración y cambios en la enseñanza en las escuelas, cuando comunidades y políticos empezaron a cuestionar si era mejor promover la enseñanza exclusiva del inglés para facilitar la unidad nacional. En barrios donde se hablaban múltiples lenguas, algunos residentes se sintieron confundidos por la falta de mensajes uniformes en oficinas públicas o en escuelas, y esa preocupación cotidiana fue caldo de cultivo para demandas más amplias. Grupos cívicos y políticos tomaron esas quejas y las tradujeron en propuestas concretas: promover el inglés en la administración pública, reducir la presencia de otros idiomas en señalética oficial y limitar programas de educación bilingüe.
La organización de esfuerzos a escala nacional siguió iniciativas locales. Aparecieron asociaciones que pusieron en marcha campañas de información, recaudación de fondos y presión política. Estas organizaciones presentaron proyectos de ley a legislaturas estatales, apoyaron iniciativas electorales para que la ciudadanía votara directamente y promovieron enmiendas constitucionales que declararan el inglés como idioma oficial. No todo se hizo en despachos formales, también hubo estrategias más visibles, pegatinas, anuncios en periódicos, charlas en iglesias y mesas informativas en mercados locales. Algunos eslóganes apelaban al sentido de pertenencia, otros usaban argumentos de ahorro y eficiencia administrativa. Entre las tácticas más efectivas estuvieron las iniciativas de voto popular en los estados. En varios lugares, campañas bien organizadas llevaron a plebiscitos donde votantes decidieron restricciones sobre el uso de idiomas distintos al inglés en servicios públicos o en la educación. Un ejemplo concreto y conocido es la reforma educativa aprobada por los votantes de California en 1998, que cambió la manera en que se ofrecía la enseñanza a estudiantes que no hablaban inglés, impulsando métodos de inmersión. Otra táctica frecuente fue presionar a gobiernos estatales y locales para que declararan oficialmente el inglés como idioma del Estado, un gesto simbólico que además podía justificar cambios administrativos. El movimiento no rehuyó las Cortes ni el Congreso. Se hicieron demandas legales para cuestionar normas que obligaban a ofrecer servicios en varios idiomas, y se impulsaron proyectos de ley federales que proponían declarar el inglés como idioma oficial de toda la nación. Además se trabajó en formar alianzas estratégicas con organizaciones conservadoras y con grupos preocupados por la eficiencia del gasto público. En paralelo, las campañas usaron ejemplos cotidianos para persuadir: la dificultad de entender un aviso médico en la lengua del paciente, la burocracia de formularios en varios idiomas o el costo de traducir materiales gubernamentales. Todo presentado de forma simple y directa. En algunos anuncios aparecía incluso el viejo recurso del humor suave, como un dibujo de un formulario interminable que parecía hablar más idiomas que la Torre de Babel. Las reacciones a estas estrategias fueron mixtas y alimentaron debates intensos en la sociedad. Por un lado, hubo apoyo entre quienes vieron en ellas una vía rápida hacia la integración y la reducción de costos. Por el otro, críticos señalaron que limitar el acceso a servicios en otros idiomas podía perjudicar a comunidades vulnerables y dificultar la participación cívica. En la práctica, las campañas de «solo inglés» cambiaron políticas locales y estatales en muchos lugares, aunque no lograron uniformidad nacional total. Al final, y sin necesidad de dramatizar, lo que empezó como preocupación por la comunicación cotidiana terminó siendo una serie de tácticas políticas que no solo buscaban una lengua común, sino también moldear cómo y quién accede a los servicios públicos. Propuestas legislativas que casi lo cambiaron. El intento más llamativo por cambiar la forma en que se escribía el inglés en Estados Unidos vino desde la Casa Blanca y desde una fundación privada con mucho dinero detrás. Un grupo llamado Simplified Spelling Board, financiado por Andrew Carnegie, promovió la idea de que muchas palabras debían escribirse tal como suenan, quitando letras mudas y regularizando terminaciones. El presidente de entonces llegó a ordenar que algunas publicaciones federales usaran esas grafías simplificadas. Hubo confusión, risas y un aluvión de cartas criticando la medida. Al final se revirtió la orden por la presión pública y porque, como suele pasar, cambiar la ortografía de golpe resulta más caótico que práctico. Paralelamente, en varios estados surgieron leyes que pretendían imponer el inglés en la educación y en la vida pública, impulsadas por sentimientos nacionalistas y por temor a culturas extranjeras durante tiempos de tensión. Algunas escuelas de comunidades inmigrantes, que daban clases en alemán u otras lenguas, fueron cerradas o forzadas a enseñar solo en inglés. La Corte Suprema intervino en un caso importante y declaró inconstitucionales prohibiciones que impedían enseñar idiomas extranjeros a los niños. Esa decisión frenó muchas de las propuestas más severas. Fue un claro ejemplo de cómo una iniciativa legislativa puede chocar con derechos individuales y con la realidad de comunidades que usan otras lenguas en su día a día. A lo largo del siglo pasado y hasta hoy han aparecido repetidos intentos legislativos para declarar el inglés como único idioma oficial del país, tanto en el Congreso como en numerosas legislaturas estatales. Algunos proyectos buscaban limitar servicios públicos en otras lenguas, otros proponían que los trámites gubernamentales y las escuelas funcionaran exclusivamente en inglés. En la práctica muchas de esas iniciativas se toparon con problemas, demandas legales, resistencia de gobiernos locales que necesitan traducir documentos, y la realidad de electores que no hablan inglés fluido. Un ejemplo práctico: imponer solo inglés complicaría la emisión de documentos oficiales en zonas con alta población no angloparlante, y sería como pedirle a un médico que atienda sin poder traducir síntomas. Las razones por las que tantas propuestas no lograron cambiar el idioma nacional son variadas. En primer lugar, la Constitución y las decisiones judiciales limitan cuánto pueden legislar los estados sobre derechos fundamentales y educación. Además, la necesidad práctica de comunicarse con poblaciones diversas hace que muchas oficinas públicas mantengan servicios multilingües.
Y, claro, la cultura popular y la resistencia comunitaria juegan su papel. Cuando alguien intenta imponer una regla lingüística desde arriba, la gente encuentra maneras creativas de seguir hablando como siempre. Por último, la lección es sencilla y con un toque de humor. Tratar de obligar a toda una nación a hablar de una sola forma es como querer ordenar una tormenta. Puede intentarse, pero el viento tiene sus propias ideas. Batallas en el Congreso y el Senado. En el Congreso se presentaron repetidamente proyectos y enmiendas para declarar el inglés como idioma oficial del gobierno federal, y cada intento desencadenó discusiones intensas en comités y en el Pleno. Primero se propusieron textos que buscaban fijar una posición simbólica, declarar el inglés como lengua nacional. Luego vinieron versiones más estrictas que pretendían limitar el uso de otros idiomas en la administración pública y en servicios federales. Esos cambios se debatieron en audiencias con expertos, testimonios de comunidades inmigrantes y funcionarios administrativos que explicaban el costo y la logística de eliminar o reducir servicios en otros idiomas. En el Senado las tácticas fueron tan diversas como coloridas. Algunos senadores intentaron incluir enmiendas a proyectos muy distintos, por ejemplo, a leyes de inmigración o a paquetes presupuestarios, para forzar una votación sobre el tema. Otros usaron el procedimiento de filibuster para retrasar o bloquear decisiones. Un filibuster, explicado con palabras sencillas, es cuando un senador habla mucho o utiliza procedimientos para impedir que el Senado pase a la votación. Esa estrategia obligaba a las partes a negociar, y la política terminó pareciéndose a un trueque. Te doy apoyo en esto si aceptas excluir mi enmienda sobre el idioma. Los argumentos en el hemiciclo mezclaban pragmatismo con emociones. Los defensores decían que un idioma común ayudaría a la cohesión y a la eficiencia del gobierno. Citaban, por ejemplo, la dificultad burocrática de traducir documentos y la confusión en la comunicación interinstitucional. Los opositores respondían con ejemplos concretos de la vida diaria: votantes que necesitan boletas en su lengua materna, padres que dependen de traducciones para entender la educación de sus hijos, y pacientes que requieren información médica en otro idioma. Organizaciones de derechos civiles y grupos de inmigrantes señalaron que algunas propuestas podrían violar garantías legales existentes y reducir el acceso a servicios esenciales. Las batallas parlamentarias también incluyeron intentos de encontrar compromisos. Se propusieron opciones intermedias, como declarar al inglés, idioma común, a efectos ceremoniales, pero mantener excepciones para servicios federales críticos, la votación en jurisdicciones con poblaciones que hablan otro idioma y programas educativos bilingües. En las negociaciones se discutía hasta el último detalle, si la declaración sería meramente simbólica o si tendría fuerza para limitar traducciones oficiales, y si las agencias federales recibirían fondos para implementar cambios. Al final, muchos proyectos se atascaron por falta de consenso, aunque la discusión dejó claro que la cuestión no era solo lingüística sino también sobre identidad, acceso y derechos, tema serio, con momentos de dramatismo y algún que otro chiste interno entre legisladores sobre quién se encargaría de traducir la cuenta del presupuesto. El choque en el Congreso y el Senado fue, en suma, un proceso público y vivo: audiencias, enmiendas, discursos apasionados y negociaciones a puerta cerrada. A modo de ejemplo práctico, cuando se evaluaba una enmienda que limitaba servicios en otros idiomas, oficinas locales preocupadas por la atención a votantes o pacientes advertían que tendrían que rediseñar procesos y gastar más para garantizar cumplimiento legal. Ese tipo de evidencia concreta fue clave para que muchos legisladores se lo pensaran dos veces antes de votar. Y aunque la idea de imponer un idioma único sonó atractiva para algunos, la complejidad del país y las consecuencias prácticas hicieron que el debate siguiera abierto en cada sesión, con más retórica que soluciones sencillas. Iniciativas estatales que marcaron tendencia. Varios estados impulsaron leyes y medidas que buscaban declarar el inglés como idioma oficial o restringir la enseñanza bilingüe en las escuelas. Declarar un idioma oficial significa, en términos sencillos, que la administración estatal prioriza ese idioma en documentos, formularios y comunicaciones públicas. No siempre equivale a prohibir otros idiomas, pero sí cambia la práctica diaria. Un ejemplo concreto fue California, donde los votantes aprobaron una iniciativa que limitó fuertemente la educación bilingüe en las aulas. Más adelante, esa misma comunidad volvió a votar por políticas que permitieran la enseñanza en dos idiomas. Otros estados, como Arizona, promovieron políticas similares y hubo distritos escolares que reemplazaron programas bilingües por instrucción principalmente en inglés. No fue uniforme. Primero vinieron decisiones de juntas escolares locales que reaccionaron a cambios demográficos. Luego aparecieron iniciativas estatales y campañas impulsadas por organizaciones como US English, que buscaban llevar esas normas a las boletas o a las legislaturas. Después surgieron demandas y desafíos legales. Algunas medidas se mantuvieron y otras fueron matizadas por tribunales y leyes federales que protegen ciertos derechos lingüísticos en servicios clave. Finalmente, en muchos lugares hubo una reconsideración práctica. La política estricta chocaba con la realidad en las aulas y oficinas públicas.
Así, el proceso tuvo etapas claras: acción local, impulso estatal, litigio y ajuste. En la vida cotidiana esas iniciativas dejaron huellas palpables. Padres inmigrantes se vieron obligados a solicitar intérpretes para entender informes escolares. Maestros sin el apoyo adecuado tuvieron que enseñar contenidos complejos solo en inglés. Y en municipios con alta población no anglófona hubo quejas cuando formularios o servicios básicos se ofrecían únicamente en inglés. Al mismo tiempo, hospitales y oficinas electorales no pudieron eliminar las traducciones por completo en zonas donde la ley federal exige asistencia en otros idiomas, lo que muestra que la práctica administrativa no siempre sigue la retórica política. Y sí, provocó escenas curiosas: funcionarios que anunciaban solo inglés, mientras en la cafetería del ayuntamiento todos pedían el menú en español. El resultado fue una mezcla de efectos. Las iniciativas estatales pusieron el tema en el centro del debate nacional y cambiaron políticas locales, pero no borraron la necesidad ni la presencia de otras lenguas. Con el tiempo, muchas comunidades optaron por soluciones prácticas, como programas Dual Language, que enseñan en 2 idiomas, y servicios públicos bilingües donde son necesarios. Al final, la conclusión práctica fue clara y algo graciosa: no se cambia la lengua oficial de la gente con una ley, se cambia la manera en que se organiza la enseñanza y los servicios. Y eso, en la vida real, hace más por la convivencia que cualquier eslogan. Casos judiciales que definieron límites. A comienzos del siglo XX varias leyes estatales intentaron limitar la enseñanza de idiomas distintos al inglés, y los tribunales federales fueron el campo de batalla donde se resolvieron esas disputas. En un caso clave, la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley que prohibía enseñar idiomas extranjeros a niños en las escuelas privadas y públicas. El tribunal sostuvo que esa prohibición violaba la libertad de enseñar y la libertad de los padres para educar a sus hijos. El fallo protegió a maestros y familias inmigrantes que querían transmitir su lengua y su cultura sin el riesgo de multas o castigos. Un ejemplo práctico: familias alemanas que enseñaban su idioma en casas de estudio o escuelas parroquiales dejaron de ser perseguidas por la autoridad estatal. Poco después, otro fallo importante afirmó que el Estado no podía obligar a todos los niños a asistir únicamente a escuelas públicas. Eso salvaguardó la existencia de colegios privados y religiosos que a menudo ofrecían instrucción en otros idiomas. Ese precedente le dio una herramienta legal a comunidades que preferían mantener la enseñanza en su lengua materna dentro de instituciones privadas. En la práctica, parroquias y escuelas comunitarias pudieron seguir enseñando español, alemán o italiano sin que el gobierno las cerrara por no ajustarse exclusivamente al inglés. Décadas más tarde, la Corte encontró otra manera de proteger a estudiantes que no dominaban el inglés. Resolvió que ofrecer exactamente lo mismo a alumnos que no entienden el idioma no es trato igual. La demanda vino de familias cuyas hijas y hijos, hablantes de otro idioma, simplemente eran entregados a clases sin apoyo. El tribunal concluyó que las escuelas deben tomar medidas activas para asegurar acceso real al aprendizaje. Ese criterio transformó la realidad en muchas aulas. Por ejemplo, en distritos con gran población hispanohablante empezaron a aparecer programas de ESL, inglés como segunda lengua, y programas bilingües para que los niños pudieran aprender contenido mientras aprendían inglés. No todos los hitos vinieron de la Corte Suprema. Los tribunales de apelaciones también dejaron huella con pruebas prácticas para juzgar programas escolares. Un tribunal federal estableció una prueba en 3 pasos para evaluar si un programa para estudiantes que aprenden inglés es adecuado. Debe basarse en una teoría educativa sólida, debe aplicarse con recursos y personal suficientes, y debe mostrar resultados por medio de evaluaciones. Esa guía se usa como referencia por distritos escolares y jueces. Un caso real: cuando un distrito ignoró la prueba, tuvo que rediseñar su programa y contratar maestros bilingües y materiales adecuados. Además, las decisiones judiciales alcanzaron ámbitos fuera del aula. Las Cortes Federales han intervenido cuando legislaciones locales o estatales trataron de negar servicios a hablantes de otras lenguas, por ejemplo en procesos electorales. Bajo ciertas normas federales se exige que en zonas con comunidades numerosas de hablantes de otro idioma se ofrezcan boletas y ayuda en ese idioma. En términos cotidianos eso significa que en condados con gran población hispanohablante es común ver boletas en español y funcionarios electorales que ayudan en ese idioma, lo cual hace más accesible el voto sin necesidad de traductor improvisado. En síntesis, la jurisprudencia fue construyendo límites claros. El Estado no puede prohibir la enseñanza de otros idiomas ni retirar derechos educativos por el idioma que uno hable, y debe proveer ayudas cuando la falta de inglés impide el acceso real a la escuela. Las sentencias obligaron a la práctica escolar a adaptarse: más programas, más materiales y más personal capacitado. Y así, entre fallos y recursos, se fue definiendo un equilibrio que permite conservar lenguas y, al mismo tiempo, garantizar la integración escolar sin que nadie quede hablando solo frente a la pizarra. El papel del español en la política y la sociedad. En muchas comunidades el español no es solo una lengua de uso privado, es una herramienta política y social que mueve votos, servicios y conversaciones públicas.
Al principio estuvo presente en comunidades con raíces hispanas profundas, y luego fue ganando visibilidad en escuelas, medios y oficinas públicas. Esa presencia se traduce en demandas concretas, materiales electorales en español, intérpretes en tribunales y campañas informativas en hospitales para quienes se sienten más cómodos en español. Más tarde surgieron debates sobre si las instituciones debían operar en un solo idioma o en varios, y eso empujó a gobiernos locales a crear soluciones prácticas. En lugares con muchas familias hispanohablantes, los ayuntamientos ofrecen traducción en las reuniones públicas y las bibliotecas programan talleres en español. Por ejemplo, es común ver traducción simultánea en audiencias municipales y folletos sobre derechos laborales en ambos idiomas, lo que facilita la participación ciudadana. Hoy en día el español aparece con fuerza en los medios y en la comunicación política. Cadenas de televisión y emisoras de radio en español informan a audiencias que no siempre encuentran noticias relevantes en inglés. También es habitual que campañas políticas emitan anuncios en español o que los servicios de salud publiquen guías en este idioma. Durante crisis sanitarias, por ejemplo, departamentos de salud locales han distribuido información en español para llegar a comunidades que de otra manera quedarían desatendidas. Y sí, a veces un tuit traducido automáticamente genera risas, pero en general la accesibilidad mejora. En el terreno electoral el español es un canal estratégico. Líderes locales de origen hispano hablan en español para conectar con votantes y explicar propuestas de manera directa. A nivel municipal, consejos escolares ofrecen información bilingüe sobre matrículas y programas educativos, lo que reduce confusiones y aumenta la participación de las familias. Además, organizaciones comunitarias usan el español para movilizar a vecinos en torno a temas como vivienda, salud y derechos laborales, con reuniones, hojas informativas y llamadas telefónicas en el idioma que prefieren los vecinos. Al final, el español funciona como puente, facilita el acceso a servicios, mejora la representación y evita que buena parte de la población quede fuera de decisiones que les afectan. Es práctico, y además rompe barreras sociales. Aprender algunas frases en el idioma del barrio puede resolver trámites y, de paso, evitar malentendidos cómicos en oficinas donde nadie esperaba escuchar un consejo sobre cómo llenar un formulario imperfecto, Spanglish. Campañas públicas, carteles y propaganda lingüística. A principios del siglo XX el esfuerzo por promover el inglés se volvió visible en las calles, en las escuelas y en las fábricas mediante carteles, folletos y acciones organizadas por asociaciones cívicas y agentes gubernamentales. Organizaciones como el National Americanization Committee y grupos locales distribuyeron materiales impresos que buscaban convencer a los inmigrantes de que aprender inglés era la vía para integrarse y prosperar. Al mismo tiempo, oficinas de empleo y sindicatos colocaban letreros en talleres y horas que indicaban que el inglés era la lengua de trabajo. Eso no siempre fue una imposición explícita, pero sí cambió el día a día de muchos obreros. Los carteles solían usar imágenes claras, banderas, familias sonrientes, maestros señalando pizarras y manos que estrechaban un libro de gramática. Los eslóganes pedían aprender el idioma para ser buen ciudadano o para conseguir mejor empleo. Eran frases simples y directas, fáciles de recordar. Durante episodios de tensión nacional, algunos mensajes se tornaron más agresivos y llegaron a pedir que en la vía pública o en la escuela solo se hablara inglés, lo que presionó a comunidades cuya lengua materna era otra para callar o cambiar. En barrios con periódicos en alemán o en otras lenguas se notó cómo la publicidad y los avisos en inglés redujeron la visibilidad de esas imprentas. Además del material visual hubo una maquinaria educativa detrás, clases nocturnas, folletos de gramática muy prácticos y cursos de americanización en los que se enseñaba inglés junto con civismo. Hull House y otras casas de asentamiento ofrecieron lecciones gratuitas, iglesias y colegios también colaboran. En las fábricas, los supervisores a veces organizaban pequeñas lecciones o indicaban manuales en inglés. Las campañas no solo informaban, sino que también creaban incentivos prácticos. Saber inglés aumentaba las posibilidades de trabajo y de obtener la ciudadanía en trámites administrativos, así que la propaganda funcionó tanto por persuasión como por conveniencia. El resultado fue mixto. Por un lado, muchos inmigrantes aprendieron el idioma y pudieron acceder a nuevas oportunidades. Por otro, hubo pérdida de idiomas comunitarios y tensiones sociales. Algunos carteles rayados en barrios y periódicos que cerraron muestran que la propaganda no fue inofensiva, generó vergüenza y silencio lingüístico en ciertos contextos. Y sí, hubo momentos en que los letreros parecían más patrióticos que un desfile, pero también dejaron huellas duraderas en cómo y dónde se hablaban otras lenguas dentro del país. Mitos, chistes y anécdotas sobre el idioma nacional. En Estados Unidos existe una mezcla de hechos reales y cuentos que han dado pie a mitos sobre si el país cambió o podría cambiar de idioma. Una verdad simple, a nivel federal no hay una lengua declarada oficialmente, y eso alimenta la confusión. Por eso circulan historias exageradas que transforman decisiones locales o debates culturales en supuestas propuestas para cambiar el idioma nacional.
Un ejemplo concreto y verificable es que numerosos estados sí han adoptado leyes que declaran el inglés como idioma oficial, pero eso no equivale a una política nacional única. La idea de que el alemán o el español estuvieron a punto de convertirse en la lengua oficial suele venir de hechos mezclados con imaginación. Es cierto que comunidades enteras hablaban y aún hablan alemán o español en la vida cotidiana. Piense en los periódicos en alemán que circulaban en el pasado o en barrios donde el español es la lengua del comercio. Sin embargo, eso nunca fue una votación federal para imponer otra lengua. En Pensilvania, por ejemplo, las comunidades menonitas y amish mantienen un uso activo del alemán dialectal en iglesias y hogares, algo que muchas veces se interpreta mal como idioma alternativo oficial, cuando en realidad es una práctica cultural local. Las reformas del idioma generan anécdotas divertidas y malentendidos. Un caso claro es el de los cambios ortográficos promovidos por reformadores como Noah Webster, cuyo diccionario impulsó formas americanas como color en vez de color y center en lugar de centre. Eso provocó chistes transatlánticos sobre los estadounidenses, rompiendo el inglés. En la vida diaria aparecen frases de viajeros. Un británico corrige a un americano y ambos terminan riéndose, porque son apenas diferencias de escritura que no impiden entenderse. A veces la política convierte palabras en titulares. Hubo episodios en que decisiones educativas o locales se presentaron como si fueran intentos de imponer una nueva lengua a toda la nación. Un ejemplo notorio es cuando una junta escolar reconoció que muchos alumnos hablaban una variedad propia del inglés en casa y propuso usar eso como herramienta para enseñar el inglés estándar. La prensa lo transformó en la idea de que se iba a declarar ese dialecto como idioma oficial. Otro ejemplo, con tono más ligero, fue cuando menús y cafeterías renombraron French Fries por Freedom Fries como protesta política. Fue un gesto simbólico y temporal, pero dio pie a bromas sobre la fragilidad del idioma en manos de la política. Las anécdotas cotidianas también alimentan la leyenda. En varias oficinas de voto y en dependencias locales se imprimen formularios y folletos en varios idiomas para ayudar a votantes que no leen bien el inglés. Por eso algunas personas suponen que el gobierno federal está promoviendo otro idioma. La realidad es más sencilla. Se trata de facilitar la participación y cumplir normas que protegen derechos lingüísticos. De hecho, en muchas ciudades es normal ver letreros bilingües en comercios, hospitales y estaciones de policía, y eso no significa un cambio formal del idioma, sino adaptación práctica. Al final, los mitos y las bromas sobre cambiar el idioma nacional dicen más de miedos y tendencias políticas que de movimientos reales para alterar la lengua oficial. La historia real está llena de pequeñas decisiones locales, reformas ortográficas y anécdotas mediáticas que se convierten en titulares. Y sí, el inglés tiene variantes, se mezclan palabras de muchas lenguas y, de vez en cuando, aparece una moda lingüística que hace reír o enfadar a la gente. Para distinguir mito de verdad, conviene mirar la fuente directa, leyes estatales, actas de juntas escolares o los diccionarios históricos que muestran cómo cambian las palabras con el uso. Consecuencias económicas y educativas de oficializar. La adopción oficial de un idioma a nivel federal haría que muchos trámites, formularios y comunicaciones gubernamentales se centralizaran en ese idioma, lo que cambia la logística administrativa de arriba abajo. A corto plazo esos cambios reducirían la necesidad de traducir documentos oficiales en algunas áreas, pero aumentarían la demanda de personal que domine perfectamente ese idioma para puestos públicos. En la práctica, agencias que hoy ofrecen servicios en varios idiomas tendrían que decidir si mantienen esas opciones por voluntad propia o las recortan, con el consiguiente impacto en el acceso a la información para hablantes de otros idiomas. Por ejemplo, una oficina de servicios sociales que antes tenía folletos en 3 idiomas podría dejar solo el idioma oficial, obligando a que muchas familias busquen ayuda a través de intermediarios o servicios privados de traducción. En las empresas, el efecto sería mixto y muy dependiente del sector. Algunas compañías se beneficiarían porque la unificación idiomática facilita manuales, contratos y atención al cliente en un solo lenguaje. Otras perderían competitividad si sus mercados principales hablan otro idioma. La industria del turismo y la exportación tendría que evaluar costos y beneficios, menos traducciones internas, sí, pero potencialmente menos capacidad para atender efectivamente a clientes internacionales si la fuerza laboral no es bilingüe. Además, pequeñas empresas en barrios con alta presencia de inmigrantes podrían sufrir al perder clientes que prefieren comunicarse en su lengua materna. No es magia fiscal, es economía cotidiana. En el terreno educativo, la oficialización tendería a presionar hacia la homogenización de la enseñanza lingüística en escuelas públicas. Escuelas que ofrecen programas bilingües o inmersión podrían ver cambios en su financiación o en su prioridad política. Al mismo tiempo, aumentaría la necesidad de clases de inglés como segunda lengua, ESL, y de formación para maestros especializados. Esto implica inversiones en capacitación docente y materiales, que recaerán en distritos escolares ya presionados por presupuestos. Un ejemplo claro, cuando una escuela decide priorizar la instrucción en un solo idioma,
los padres que desean educación bilingüe enfrentan opciones limitadas, como buscar programas privados o mudarse a distritos con ofertas distintas. La transición también produciría efectos sobre el mercado laboral y la movilidad social. Aprender el idioma oficial puede abrir empleos mejor remunerados y facilitar el acceso a servicios públicos, pero también supone un coste de tiempo y recursos para quienes llegan sin ese dominio. Esto agrava desigualdades si no se acompañan medidas de apoyo. Programas comunitarios y ONG suelen cubrir parte de esa brecha, pero su alcance es limitado. Por otro lado, la estandarización lingüística puede simplificar procesos de certificación profesional y reducir barreras administrativas para quienes ya dominan el idioma oficial. A mediano y largo plazo surgirían cambios en la oferta educativa y en la economía local. Si la política va acompañada de inversión en formación lingüística, puede aumentar la productividad y la inclusión laboral. Si no, puede crear cuellos de botella que frenan la participación plena de amplios grupos de la población. La experiencia de otros países con lenguas oficiales muestra que el resultado depende mucho de los apoyos complementarios, materiales educativos adecuados, formación docente y acceso gratuito a cursos de idioma. Y sí, los formularios no se traducen solos, alguien los tiene que escribir bien. Respuestas comunitarias. Defensa de la diversidad lingüística. Frente a intentos de imponer el inglés como único idioma, muchas comunidades se movieron rápido para impedir que se olvidaran otras lenguas. Vecinos, padres y líderes de iglesias se organizaron en reuniones, escribieron cartas a consejos escolares y llenaron audiencias públicas para explicar por qué el español, el chino, el tagalo y otras lenguas importan. Grupos nacionales de derechos civiles como la ACLU y organizaciones hispanas como LULAC actuaron como apoyo legal y de prensa, ayudando a presentar recursos y amplificar las voces locales. La defensa no fue solo en tribunales, fue también en la calle y en la escuela. En el frente educativo la respuesta fue muy práctica. Padres exigieron programas bilingües y maestros bilingües. Algunos crearon cooperativas de enseñanza donde voluntarios daban clases en la lengua de origen mientras los niños aprendían inglés. Los programas de inmersión dual, que buscan que los alumnos aprendan en 2 idiomas a la vez, crecieron gracias a la presión comunitaria y a demandar opciones más inclusivas. Bibliotecas y centros comunitarios ofrecieron clases gratuitas de alfabetización en varios idiomas y espacios para que las familias compartieran cuentos y canciones de su tierra. Es sencillo y efectivo, si un niño escucha y habla su lengua en casa y la escuela, aprende mejor. Punto. Las ciudades y municipios respondieron también con cambios administrativos. Muchas oficinas municipales empezaron a proveer formularios, información y servicios en varios idiomas. Se formaron bancos de intérpretes, voluntarios y profesionales se apuntaron para traducir documentos y atender llamadas. Los medios locales jugaron un papel clave, diarios en español como La Opinión, emisoras comunitarias como Radio Bilingüe y periódicos en idiomas asiáticos mantuvieron informada a la población y sirvieron de puente entre autoridades y vecinos. El acceso práctico evita confusiones y ayuda a que la gente vote, reclame servicios y participe en su comunidad. La cultura se convirtió en defensa y celebración a la vez. Festivales de música, ferias del libro en lenguas diversas y grupos de teatro comunitario mostraron que las lenguas son parte de la vida cotidiana, no un problema a resolver. Las bibliotecas organizaron horas de cuento en varios idiomas y museos ofrecieron guías trilingües para atraer a más público. Así, la cronología típica fue clara: reacción inmediata en la comunidad, organización y apoyo legal, cambios en escuelas y gobiernos locales, y finalmente una respuesta cultural sostenida que reforzó la convivencia. Y sí, a veces la solución fue tan práctica como poner un letrero bilingüe en la puerta, evita multas y además mejora el humor del barista. Lecciones históricas y escenarios futuros. En Estados Unidos no existe un idioma nacional establecido por ley a nivel federal. Sin embargo, el inglés funciona como lengua dominante en la práctica. Muchas comunidades hablan otros idiomas con fuerza, y el español es el más extendido entre ellos. Puerto Rico tiene tanto el español como el inglés como idiomas oficiales en su jurisdicción, y en ciudades como Miami o Nueva York es común ver letreros, menús y anuncios en ambas lenguas. La historia ofrece lecciones claras. Las políticas que intentaron imponer un lenguaje único tuvieron resultados mixtos. Durante ciertos periodos hubo presiones para eliminar la enseñanza de idiomas de origen inmigrante en las escuelas y campañas públicas que favorecían el uso exclusivo del inglés, lo que generó resistencia y llevó a la pérdida de patrimonio cultural en algunos grupos. Al mismo tiempo, comunidades enteras conservaron su lengua en iglesias, periódicos y negocios familiares, demostrando que la voluntad social pesa más que una ley impuesta desde arriba. Otra lección es que la economía y la vida cotidiana moldean el idioma mucho más rápido que la política. Empresas que atienden a comunidades específicas adoptan el idioma que sus clientes usan, hospitales y servicios públicos contratan traductores según la demanda, y hay empleos en los que ser bilingüe es una ventaja clara.
Esto explica por qué, sin un cambio legal a gran escala, prácticas bilingües se han normalizado en muchas áreas urbanas y en servicios esenciales. De cara al futuro existen varios escenarios plausibles. Uno es la continuidad del inglés como lengua dominante con una expansión gradual del uso del español en la vida pública y privada, especialmente en medios y comercio. Otro posible camino es la adopción de políticas formales que fomenten el bilingüismo, reconociendo el valor práctico y cultural de dos o más idiomas en la sociedad. También es posible que surjan medidas más restrictivas en ciertos contextos políticos, aunque éstas suelen encontrar límites cuando chocan con necesidades económicas y derechos individuales. La tecnología abona un escenario adicional. Herramientas de traducción cada vez más precisas podrían reducir las barreras de comunicación, permitiendo interacciones fluidas sin cambiar a gran escala la enseñanza escolar. Por ejemplo, un trabajador en atención al cliente podría usar traducción instantánea para asistir a una persona que habla otro idioma y, en paralelo, seguir aprendiendo de la interacción. Es sencillo verlo en la práctica: apps de traducción, subtítulos automáticos en videos y servicios municipales que ofrecen información en varios idiomas. Al final, las lecciones históricas muestran que la lengua vive en comunidades y mercados, no solo en leyes. La conclusión práctica es doble: invertir en educación bilingüe trae beneficios concretos para la economía y la cohesión social, y respetar la diversidad lingüística evita fracturas innecesarias. Y con un poco de humor, si los diccionarios se ponen de acuerdo, quizá ganemos tiempo. Hasta entonces habrá que seguir negociando el idioma en la vida diaria. En pocas palabras, a lo largo de la historia hubo varias tentativas, algunas serias, otras más curiosas, para cambiar o unificar el idioma en Estados Unidos. Desde propuestas de simplificar la ortografía, sí, hasta Benjamin Franklin jugó con la idea de escribir diferente, pasando por comunidades que hablaban alemán y español, hasta olas de miedo durante las guerras que limitaron el uso de otras lenguas en las escuelas. En el siglo XX surgieron movimientos para que el inglés fuera oficial en todo el país. Algunos estados aprobaron leyes, pero a nivel federal nunca se impuso un único idioma nacional. ¿Por qué importa esto para ti? Porque la historia del idioma refleja quiénes vinieron, cuándo y cómo se integraron. Abuelos que hablaban en casa, vecinos que ponían carteles en dos idiomas, niños castigados por hablar su lengua materna en el patio del colegio. Es una historia de convivencia, presión social y legislación, contada en orden cronológico, ideas tempranas, crecimiento de comunidades inmigrantes, reacciones ante crisis y las políticas modernas sobre el idioma. Un ejemplo real: durante la Primera Guerra Mundial muchas escuelas en Estados Unidos dejaron de enseñar alemán y niños de comunidades que llevaban generaciones allí tuvieron que cambiar de idioma casi de la noche a la mañana. Otro ejemplo actual: en ciudades del suroeste verás letreros en inglés y español, una señal de que las lenguas siguen moviéndose según la gente y el lugar. Si esto te sorprendió, imagina lo que hay detrás de cada palabra que oímos en la calle. Cuéntame en los comentarios si en tu familia se habló otro idioma y cómo cambió con el tiempo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más historias como esta, y comparte para que otros descubran cómo la lengua cuenta la historia de un país. En el próximo video profundizaremos en el papel del español en Estados Unidos hoy, por qué crece, cómo influye en la cultura y qué significa para el trabajo y la educación. Prometo ejemplos reales, cronología clara y alguna que otra anécdota divertida. Hasta la próxima, y recuerda, el idioma no es solo palabras, es la huella de la gente que las habla.